Buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos daros las gracias por acompañarnos en esta tarde que organizamos este evento junto a la Asociación Española contra el Cáncer. NACES está comprometida con la salud y con el bienestar y acabamos de firmar un acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer y contamos con Olga Muñoz, que es nutricionista, dietista y especializada en el campo de la oncología. Gracias, Olga, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, vamos a escuchar los consejos que nos puedas dar para llevar una vida saludable. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues buenas tardes. Hoy os vamos a explicar un poco cómo hacerlo para llevar a cabo esta prevención y sobre todo no solo de la enfermedad del cáncer, que al final somos la Asociación Española contra el Cáncer, pero no solo para la prevención del cáncer, sino para la prevención de otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas o incluso para una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida. Al final, aquí os hemos intentado, ya veréis que entre el Código Europeo contra el Cáncer, la alimentación y el ejercicio juegan un papel muy fundamental, pero no solo la alimentación y el ejercicio, sino que también el no fumar, el no beber alcohol también juegan un papel fundamental. De hecho, para que os quedéis todos con una frase y veáis la importancia de esta prevención y sobre todo mi tarea aquí es animaros y motivaros a esta prevención contra el cáncer y ya os digo contra otras enfermedades. Sabemos que un estilo de vida saludable, y esto implica una alimentación saludable, una buena actividad física, que ya hablaremos también de esto, no fumar, no beber alcohol, podemos, y sobre todo participar en los programas de cribado contra el cáncer, pues podemos llegar a reducir el 40% de casos de cáncer. Por lo tanto, todo lo que esté en nuestras manos y podamos modificar, pues mucho mejor para actuar y para intentar prevenir este riesgo. Y de hecho, no es que lo diga yo, no es que yo, Olga Muñoz, esté aquí como representante de la Asociación Española contra el Cáncer para animaros, sino que sabemos por la evidencia que tenemos y también por las instituciones oficiales. Y en este caso, pues tanto la OMS como el Instituto de Investigación contra el Cáncer americano, sabemos que hay un Código Europeo contra el Cáncer que son 12 formas, 12 recomendaciones para reducir este riesgo del cáncer. ¿Vale? Una de las más fundamentales, una de las que se sabe más, ¿no? El no fumar, no consumir ningún tipo de tabaco, el hacer un entorno, hacer una casa libre de humo, el hacer el sitio de trabajo también libre de humo, mantener un peso saludable, hacer ejercicio a diario, que muchas veces no hacemos, comer saludablemente y limitar el consumo de alcohol. Estas que están en círculo, ¿vale? Que vemos el círculo aquí, estas 4, de hecho son las que hablaremos hoy, ¿vale? El mantener este peso, el hacer ejercicio y el comer saludablemente, que entraremos más aquí, ¿vale? Y el limitar, de hecho ahora sabemos que por la evidencia que tenemos actualmente ya no hablamos tanto de limitar, sino que de eliminar el consumo de alcohol y que no hay consumo de alcohol libre de riesgos, es decir, que no hay dosis libre de riesgos y por lo tanto lo mejor es cero alcohol. ¿Vale? Y no solo esto, sino que también pues, evitar una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños, y utilizar la protección solar, muchos otros aspectos, ¿vale? Que no entraremos, pero sí que ya os hemos dicho esto que si podemos modificar estos aspectos del peso saludable, hacer ejercicio, comer saludablemente, al final son decisiones que tenemos que hacer día a día, que son decisiones que tenemos que ir haciendo y al final pues pueden hacer un gran cambio al final, ¿vale? Y sobre todo que os quede claro esto, que cuando hablamos de prevención no estamos refiriendo, no estamos diciendo que si prevenimos, si cumplimos estas 12 formas, estas 12 recomendaciones, vamos a eliminar por completo las posibilidades, sino que siempre hablamos de reducir el riesgo. Y para entrar un poco y motivaros un poco más en esta alimentación saludable,
aquí os he puesto más que nada para que veáis los beneficios de esta alimentación saludable. No solo el mantener un buen peso corporal, ¿no? Que a veces, muchas veces, a mucha gente relaciona, ¿vale? Alimentación, intentar cuidar la línea. No solo esto, sino que esta prevención de aumentar o no el peso corporal también nos va a llevar a una prevención de enfermedades cardiovasculares, una prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes y sobre todo a esta prevención de la aparición de sobrepeso, obesidad, que a partir de aquí pues, pueden surgir otras enfermedades, como es el caso del cáncer. ¿Vale? O sea que si cuidamos esta alimentación, si cuidamos la alimentación y aparte miramos que nuestro entorno también sea saludable, es decir, hacer una burbuja de alimentación saludable también, pues disminuirá el riesgo de cáncer y mejorará la calidad de vida. Y aquí, para que veáis y para resumiros un poco más qué es la alimentación saludable, al final la que vemos de tipo de alimentación, hay muchísimos tipos de alimentación, de dietas, bueno, no me gusta mucho llamarle dieta, pero sí que de tipos de alimentación que conocemos, una de las que ha tenido más beneficios es la dieta mediterránea. ¿Vale? Sobre todo a nivel cardiovascular, pero también en cuanto a prevención del cáncer hemos demostrado que la alimentación mediterránea también reduce este riesgo. Lo único que es qué tipo de alimentación mediterránea, ¿no? ¿Qué se define? Y aparte también el promocionar esta alimentación mediterránea nos va a favorecer que podamos consumir alimentos de proximidad. Al final es nuestra cultura en la Mediterránea y qué suerte, ¿no? De tener una alimentación, un tipo de alimentación tan rica, tan variada y con tantísimos alimentos diferentes y tan buenos y tenerlos cerca y próximos. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco qué se considera como esta alimentación mediterránea, al final la base de nuestra alimentación deben ser, y esto sí que es una de las cosas que veréis que es una de las cosas más importantes, y es que la base de nuestra alimentación sean alimentos de origen vegetal, sobre todo frutas, verduras, pero sin olvidar también las legumbres, ¿vale? Y esto no quiere decir que solo tenga que ser vegetal, sino que también en el siguiente peldaño, como veis, hay los cereales, ¿vale? Pero no hablamos de los cereales de desayuno, sino que hablamos de pan integral, arroz integral, pasta integral, avena, quinoa, cuscús, si queréis ampliar, ¿vale? Pero sobre todo esto, que la parte más principal sea frutas, verduras, legumbres y en menor cantidad estos cereales y sobre todo si son integrales pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque así sumaremos la cantidad de fibra que añadamos a nuestro día a día. En el siguiente peldaño, como veis, tenemos los alimentos de origen, bueno, los alimentos proteicos que tenemos carne, pescado, huevos. Y no solo alimentos de origen animal, sino también vegetal. Tenemos, por ejemplo, legumbres. Y aquí sí que yo soy muy fan de las legumbres y sí que es una cosa que tenemos que potenciar, esta proteína de origen vegetal en favor de las legumbres y aparte legumbres que también forman parte de la alimentación mediterránea. También los lácteos, bueno, esto va a modas, a veces hay años que se demoniza algún que otro alimento, últimamente pobres lácteos, ¿vale? Los lácteos los podemos consumir con seguridad si no tenemos ninguna intolerancia, podemos consumir leche, podemos consumir yogur, siempre que no haya una intolerancia. Si hay una intolerancia, pues retiramos. O si no, bebidas vegetales, pero sobre todo enriquecidas en calcio. Y ya veis que en el top, arriba del todo de esta pirámide tenemos el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Aquí no tenemos ni bollería, seguramente habéis visto alguna otra pirámide. Aquí es lo que recomendamos, lo que sería el 95% de nuestra alimentación ideal, ¿vale? Sería, bueno, lo que tendríamos que hacer en nuestro 95% de nuestra alimentación. ¿Vale? Pero aquí, claro, como es una pirámide, no os podemos recomendar ni el consumo de bollería, no os podemos recomendar el consumo de bebidas azucaradas, sino que os recomendamos lo mejor y lo ideal, ¿vale? Y sobre todo, pues, el
escoger agua, el disfrutar de hierbas, especies y el limitar el aporte de sal y azúcares añadidos. Y una buena forma que tenemos los dietistas nutricionistas para explicar también cómo tiene que ser nuestra planificación, ¿no? Porque al final una cosa es la teoría y una cosa es lo que algunos u otros, pero muchos de vosotros seguro que ya sabéis, pero la otra es cuando estamos en la cocina e intentamos planificar nuestro menú, qué cocinamos, ¿no? ¿Qué plato tenemos que hacer, qué proporciones, cómo lo tenemos que hacer. Y una herramienta que nos sirve mucho a los dietistas nutricionistas para explicar, sobre todo lo que explicábamos anteriormente, que es esta importancia de las frutas y verduras, y en este caso sobre todo las verduras, es el plato de Harvard, ¿vale? Que tiene este nombre tan guay. Y el plato de Harvard consiste en que las comidas y cenas siempre tendrían que tener esta estructura, que es la mitad verduras, crudas o cocidas, y aquí puede ser pues, una ensalada, verduras a la plancha, verduras al horno, puede ser cremas de verduras, por ejemplo. Aquí podemos innovar. Un cuarto de este plato, ¿vale? De toda esta proporción que comemos, no significa que sea solo un único plato, sino que puede ser un primero y un segundo, pero siempre guardando esta proporción, ¿vale? O sea, la mitad, sobre todo verduras, un cuarto hidrato de carbono, ya sea pues pan integral, pasta integral, arroz integral, un cuarto proteína, ¿vale? Ya sea pescado, huevo, carne, principalmente blanca, o legumbres. Y si consiguiéramos que todos hiciésemos esta proporción bien, ya os digo, mucha gente me diría, es que Olga, yo me quedo con hambre solo con un plato, y aparte si me pones verdura o una ensalada, yo ya me muero de hambre. Pues no, hacemos 2 platos, ¿vale? Hacemos 2 platos, pero sobre todo que la mitad de estos 2 platos sea siempre a base de verdura. Y por supuesto, bebida siempre agua, ¿vale? Y por eso hablábamos antes del tema del alcohol, pues aquí copita de vino no, ni cerveza, sino que agua, que es la bebida por excelencia del Mediterráneo, y la fruta de postre. Y aquí tenemos algunos ejemplos. De hecho, tenemos un ejemplo, uno que podríamos hacer, por ejemplo, en casa, y después también cuando lo transformamos en formato tupper, ¿no? Que es otro de los problemas que nos encontramos, que a la hora de planificar nuestros tuppers puede ser que penséis, ¿cómo lo hago para planificar este plato? Pues muy sencillo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vemos en la opción de la derecha, creo que lo veis, veis la zanahoria, calabacín así salteadito, sobre todo que ocupe este medio plato, un cuarto de cuscús, que puede ser integral, mejor, y un cuarto de pollo a la plancha, ¿vale? Y pues casi lo mismo, pero con arroz y una ensaladita como opción de tupper. Es la mejor opción, ¿vale? Y sí que os animo a que siempre intentéis recordar este plato de Harvard y a partir de ahora planificar vuestros platos a partir de esta proporción que os he explicado. Y claro, no es solo un día que lo tenemos que hacer, sino que lo tenemos que hacer toda la semana. Y al final, aquí os he ayudado un poco, porque estaría horas y horas explicándoos qué frecuencia alimentaria tendríamos que comer, tanto pescado como carne blanca, como huevo, ¿vale? Y hablaríamos, pues, por ejemplo, de huevo 3-4 veces a la semana, carne blanca sobre todo también 2-3-4 veces a la semana, pescado 3-4. Pero os lo he facilitado mucho más, ¿vale? Porque si no me pasaría un montón de horas explicándoos cómo diseñar este menú, y este menú que no solo se tendría que diseñar para nosotros, sino que también para nuestro entorno, para nuestra familia, y si lo podemos enseñar a los amigos, pues mucho mejor, ¿vale? Y aquí os lo he facilitado mucho más poniendo la parte de verdura, de ensalada, la parte verde, ¿vale? Siempre en comidas y cenas, fijaros que algún día en la comida es verdura, algún día en la cena es ensalada. Siempre la parte de hidrato, ¿vale? Patata, pasta, arroz, principalmente pasta, arroz, si puede ser integral mucho mejor, legumbre,
Y la parte de proteína que está en rojo, pues un día pescado, un día huevo, un día carne blanca. Y así es mucho más fácil el planificar, el poder hacer nuestro propio menú y saber, vale, mira, tal y como me pasó Olga, mira, pues verdura, patata, pescado, a partir de aquí hago 1001 combinaciones. Es intentar ser creativos, de hecho tenéis que intentar disfrutar de ese momento de cocina, no hacer 4 cosas y nada, sino disfrutar de ese momento de cocina y, ¿por qué no?, también el momento de placer a la hora de comer y sobre todo presentarlo bien. Y en esta presentación, en esta forma de que nos atraiga, de que querramos comer ese plato, juegan un papel muy, muy importante las frutas y verduras, ¿vale? Si hacemos un plato soso, sin color, sin frutas y verduras, seguramente no nos va a gustar mucho. Y sobre todo también aquí es intentar sacarle el mejor partido a estas verduras, sobre todo, ¿no? Que muchas veces me decís, es que, Olga, las verduras es que no me gustan mucho porque son muy sosas. Bueno, si las cocinamos mal, si yo qué sé, hacemos unas acelgas y las hervimos demasiado y sacamos un color feo las acelgas, es que no me va a gustar ni a mí, ¿vale? Pero es intentar, pues a la hora de cocinar, sacarle el mejor partido en estas frutas y verduras, sobre todo estas verduras, para promocionar, para motivar mucho más a que se lleguen a estas 5 raciones al día mínimo de frutas y verduras, ¿vale? No sé si os acordáis, hace muchos años que había la campaña de 5 al día, que era una mano así, pues a estas 5 al día, mucha gente dijo, jo, 5 al día, ¿de qué? Pues 5 al día mínimo son al menos 2 raciones de verdura al día, una sería, por ejemplo, lo que os he explicado, tal y con el plato de Harvard, una sería en la comida, una en el almuerzo, una en la cena y opcional en el desayuno. Mira, igual alguien se anima a hacer, yo qué sé, un bocadillito integral con una tortillita de espinacas que has orado el día anterior. Me lo invento, yo intento, ¿vale? Pero sobre todo estas 2 raciones de verdura al día y 3 raciones de fruta, ¿vale? Es decir, llegar a estas 5 con 2 mínimo al día de verdura y 3 mínimo de fruta al día, mínimo, ¿vale? O sea que si os animáis, si ahora, por ejemplo, que es época de higos, que es época ya de melocotones más de calanda, pues ánimo, ¿vale? Es intentar buscar también la temporada de estas frutas y verduras y disfrutarlas al máximo, y así tendrán su mejor sabor. Y en estas 2 raciones de verdura que os comentaba que debemos consumir, me podéis decir, ¿y cuánto es una ración? ¿No? Me estás diciendo 2 raciones, pero ¿qué es? Yo qué sé, ¿un espárrago? ¿O es un calabacín entero? Pues hablamos de una ración de verdura como a más o menos el consumir 150 a 200 gramos de verdura, ¿vale? Es decir, si os digo 2, estaríamos hablando entre 300 y 400 gramos de verdura. Esto quiere decir que vuestra nevera tiene que estar súper llena de frutas y verduras. Si vuestra fruta y verdura en la nevera ocupa un lugar poco representativo, nos tenemos que replantear nuestra alimentación. En cambio, si sois de los que cargáis un montón con la compra, porque al final pensar que cada día, y dependiendo de cuánto seáis en casa, pues esto va sumando de gramos, lo siento, pero pesa. ¿Vale? Entonces, si tenéis muchos colores en la nevera, si sois de los que cargáis mucho la compra con mucha fruta y verdura, genial, buena señal, ¿vale? Lo estamos haciendo bien. Si veis que es que abro la nevera y hay medio calabacín, que gracias a veces, y un tomate, mal vamos, ¿vale? Esto quiere decir que tenemos que replantear del todo nuestra alimentación. Pues hablamos de una ración de verdura, unos 150, 200 gramos de verdura. Y aquí, cuando hablamos de verdura, muchas veces podemos pensar, ¿qué tipo de verdura? ¿No? Muchas veces me decís, bueno, cuando hablas de verdura, ¿qué es? ¿Verdura hervida? No, ¿vale? Estamos hablando de judía verde, podemos hablar, por ejemplo, judía verde o hervida o al vapor,
o de brócoli o de coliflor al vapor, o podemos hacer, para hacerlo un poco más atractivo, que igual a algunos de vosotros nos motiva, podemos hacer más colores, podemos poner algo de zanahoria y hacer un tipo menestra. Podemos hacerlo sobre todo aquí a la hora de hervir, de hacer el vapor, sobre todo al vapor normalmente el color se suele conservar más, pero la idea es no hervir demasiado, ¿vale? Si hervimos demasiado, aparte de que perdemos textura, también perdemos nutrientes, sobre todo vitaminas. Entonces, para disfrutarlo mucho más, es importante que esta verdura esté hervida, pero lo suficiente. ¿Vale? Y después un chorrito de aceite, un chorrito de sal, incluso algunos, a mí por ejemplo, me gusta echarle vinagre. También tenemos opción, para los que no os ha gustado esta opción de verdura hervida, tenemos también la opción de cremas de verduras. Y aquí en el campo de cremas de verduras tenemos un montón de opciones. Tenemos crema de calabacín, crema de zanahoria, crema de calabaza, crema de espárragos, alcachofa, un montón, ¿vale? Y si nos ponemos a investigar, bueno, entre combinaciones y todo, y sobre todo aquí es jugar con la presentación, que sobre todo a veces lo de la presentación lo tenemos muy en cuenta cuando cocinamos para otros, pero cuando cocinamos para nosotros mismos no lo tenemos en cuenta esta presentación. Pues es súper importante que el color del puré sea apetecible, sea agradable, ¿no? El no echar, yo qué sé, judía verde, zanahoria y echar todas las verduras que nos sobran, porque a veces el color que va a quedar igual es un poco marrón y no va a gustar mucho, ¿vale? O sea que, sobre todo, cuidar mucho la presentación. ¿Por qué no, yo qué sé, poner un poco de sésamo por encima al final, o poner ni que sea un poco de hilos de yogur para que sea un poco más bonito y sea, yo qué sé, me invento, una crema de zanahoria con un poco de hilitos de yogur encima y un poco de sésamo negro? ¿Por qué no? Y así pues nos va a gustar y nos va a apetecer mucho más. ¿Vale? Ya os digo, ahí en el mundo de las cremas hay un montón. También podemos hacer tipo salteados, tipo wok. La idea del wok es que la temperatura, la distribución de la temperatura es uniforme y podemos hacer que estas verduras queden de forma crujiente, ¿vale? Y así jugar pues, con las verduras crujientes, como por ejemplo es el brócoli, como por ejemplo la zanahoria o el pimiento, ¿vale? Y así pues mantenemos mucho más estos nutrientes. Y una opción que yo siempre recomiendo cuando, no sé si es vuestro caso, pero se tiene poco tiempo para cocinar, y para los perezosos también, quien no tenga ganas de meterse en la cocina, pues una de las mejores opciones es hacer verduras al vapor. Verduras al horno. Y es súper fácil, al final coges las verduras que tengas en la nevera, ¿no? Estas que ya os digo, en la nevera repleta de verduras, pues coges un pimiento, una berenjena, coges, si queréis, un poco de patata, si queréis, cebolla, calabaza, que ahora empezará temporada, boniato, que ahora empezará también temporada, pues lo podemos cortar como queráis. Hay quien prefiere a cubitos, a cuadraditos, hay quien prefiere a rodajas, hay quien prefiere todo junto y todo mezclado, o incluso para los más perezosos, cortar el pimiento y la berenjena por la mitad y vamos retirando a medida que están hechas las verduras. Eso sí, aprovechamos, una vez ponemos el horno, más o menos a unos 180-200 gramos, pues aprovechamos toda la bandeja y si podemos los diferentes pisos del horno, pues mucho mejor, ¿no? Y a la vez que cocinamos esta bandeja de verduras, pues a la vez cocinar un poco de, por ejemplo, de calabaza o cocer ya el boniato. ¿Vale? El boniato en este caso no sería tanto verdura, sería más hidrato, pero bueno, podríamos intentar cocerlo también porque al final también es una buena alternativa. Y aquí también pues podemos, para que no sea soso, como algunos de vosotros decís a veces, pues intentar poner un chorrito de aceite en esta bandeja de verduras. Podemos jugar también en echar un poco de, ¿por qué no?, hierbas aromáticas. Es experimentar, al final la cocina es experimentar y seguro que os gustará.
poner tomillo, poner un poco de, por ejemplo, curry, especias, ¿vale? Y así pues jugaremos con estas verduras a darle otro toque. También tenemos a la parte de ensaladas, ¿vale? Y bueno, aunque está haciendo un poco de calor, pues podemos aprovechar. Y tampoco las ensaladas solo son para la época de verano, sino también podemos hacer ensaladas otoño e invierno sin ningún problema. Y aquí es intentar no hacer siempre la misma ensalada de lechuga, tomate, cebolla o no y zanahoria, porque esto sí que al final, si lo repites cada día, es súper aburrido, sino que es jugar con diferentes ingredientes y poner, ahora igual tomate entero no, pero tomates cherry sí, ahora pondré en vez de unas aceitunas normales, que sé, me invento, unas aceitunas más específicas, yo qué sé, tipo la calamata, o el intentar mezclar otras cosas, otras frutas, otras verduras que os gusten. A mí, por ejemplo, me encanta echarle trozos de boniato, ya veis que soy muy fan del boniato, dentro de boniato cocido, dentro de la ensalada, y yo qué sé, poner ni que sea un poquito de queso feta o de gorgonzola dentro, buenísimo. Pues es una forma más de poner más verdura en nuestra alimentación y hacer más ensaladas diferentes, no solo casarnos con una en concreto. Verduras a la plancha, ¿por qué no? Mientras hacemos un pollito a la plancha o hacemos ese pescado a la plancha, pues ¿por qué no el poner un trocitos de berenjena o calabacín o setas, por ejemplo, ahora que empezará la temporada, a cebolla, calabaza, incluso un tomate cortado por la mitad e incluso que se deje caramelizar, pues quedará súper bueno y nos acompañará esta carne y pescado. También podemos hacer tipo espinacas salteadas o un tipo pisto, diferentes formas y muchas más de hacer verdura y que os animéis a incorporarlas a vuestro día a día. Y ya os digo, lo que hablamos de verduras, sobre todo aseguraros de que sean las 2 raciones de verdura, y aquí de hecho está una muy importante de poner verdura, que es tortillas de verduras, ¿vale? Y por ejemplo podemos hacer una tortilla de espinacas, una tortilla de calabacín, una tortilla de berenjena o de espárragos o huevos revueltos. Fácil, llegamos a casa cansados, ¿qué hacemos? Pues cogemos unos champiñones, los laminamos, los ponemos en una sartén, hacemos unos huevos revueltos, que al final es remover el huevo, ponerle un chorrito de leche para que no cuaje mucho, y ahí mientras hacemos los champiñones y ya están cocidos, pues echamos el huevo y la leche y ya está, y es fácil, y poca cosa más necesitamos, un poco más de pan integral, pero ya tenemos la parte de proteína, la parte de verdura, que serían los champiñones, cuidado que aquí no lo he dicho, que las setas también formarían parte de esta verdura, y lo tenemos. Entonces, ya os digo, aquí ya os he dado un montón de alternativas en cuanto a la verdura. En cuanto a la fruta, que acordaros que son 3 raciones de fruta al día, hablaríamos que una ración de fruta sería o una naranja, o una manzana, o una pera. Esto es fácil, ¿no? Una ración de fruta, pues una pieza de fruta. Pues había gente que en fin de año decían, bueno, yo ya, como ya he tomado las 12 uvas, pues ya he hecho 12 raciones, ya cuenta para 3 días. No, ¿vale? No, una uva no es igual a una ración. Hablaríamos de que más o menos 2-3 albaricoques es una ración, 2 mandarinas una ración, un bol más o menos de fresas o un bol de cerezas una ración de fruta, una rodaja de melón o rodaja de sandía una ración de fruta, y 2-3 higos, ahora que es temporada, también una ración de fruta. O sea que al final, si tenemos que consumir estas 3 raciones de fruta, pues lo ideal sería que una fuera, por ejemplo, a media mañana mientras trabajamos, pues ¿por qué no ese momento de salir, de desconectar y comerse una fruta? Y bueno, mira, pues si puede ser un tupper, por ejemplo, con uvas, pues mucho mejor, o puede ser higos, o puede ser intentar variar también, no siempre cogerse la manzana, ¿vale? Y sobre todo, pues después, las 2 otras raciones que nos quedan, pues una en el almuerzo y una en la cena. Es fácil, ¿eh?
Es fácil cuando estamos en casa. ¿Qué pasa si vamos a un restaurante? Que se nos puede complicar la cosa porque tenemos tanta variedad y a veces vamos con hambre, porque no hemos hecho esta media mañana, ¿no? Porque a veces no hemos hecho esta media mañana de fruta y hemos pasado muchísimas horas sin comer y vamos con muchísima hambre. Y aparte, si tenemos un menú que sea difícil de escoger opciones saludables, pues dices, es que, ¿qué debo escoger, no? Y aquí tenéis como un ejemplo. Bueno, pues si nos lo ponen difícil, que no sabemos bien qué escoger porque todo es como muy demasiado calórico, ¿no? Podemos intentar de escoger 2 primeros platos si los segundos estos son demasiado calóricos, demasiado potentes y de baja calidad nutricional, ¿vale? Es decir, a veces hay primeros platos de los menús del día que son legumbres. Entonces, ¿por qué no hacer una ensalada? Me imagino, ¿por qué no hacer una ensalada de primero que no lleve mucho alimento calórico y de baja calidad nutricional? Y de segundo, ¿por qué no hacer, yo qué sé, si hay en el menú garbanzos con espinacas? Y aquí no hará falta la proteína animal, con los garbanzos ya es suficiente, ya podemos tener toda la proteína necesaria y así pues algún día hacemos algo de proteína vegetal. También cada vez más hay más restaurantes que tienen opciones más saludables y podemos escoger estos restaurantes con opciones más saludables. Evitar sobre todo los restaurantes de buffet libre, ya sabéis que los buffet libres son un gran riesgo, tienes ganas de probarlo todo, es normal, pero es interesante intentar evitarlos. Comer más o menos las mismas raciones que comes en casa, incluso si sois habituales en ese restaurante podéis pedir que la ración sea menor, que bueno, como vais cada día, pues intentar que sea menos, porque a veces en los restaurantes hay demasiada cantidad. Y sobre todo pensar en lo que os he explicado hoy, que es la estructura esta del plato de Harvard, ¿no? Intentar, pues al pedir segundo plato, intentar pensar, vale, pues el segundo plato, si yo qué sé, si es pollo a la plancha con ensalada, pues, o pollo a la plancha o pollo al curry con arroz, pues intentar que el primero sea verdura. Y tan importante es la alimentación como la actividad física, ¿vale? De hecho, siempre decimos que tienen que ir de la mano. Por muy bien que hagas la alimentación, si la actividad física no la haces correctamente, si no dedicas ese momento para hacer esta actividad física, no vamos bien, ¿vale? Y sobre todo para la prevención de todas esas enfermedades y sobre todo el cáncer, pues no lo podemos hacer. Entonces, por eso también intentar coger, que después os explicaré, esos minutos, os pedimos poco, pero escoger esos minutos para realizar la actividad física diaria. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer actividad física? Pues para mejorar nuestra función cardiorrespiratoria. De hecho, lo vemos, que a medida que vamos haciendo, ¿no? Pues mira, el primer día no aguantaba nada y voy haciendo cada vez más. Nuestra capacidad funcional, también vemos que esta actividad física nos mejora nuestra función muscular y nuestra salud ósea. De hecho, es muy importante el músculo para fomentar y para hacer que este hueso crezca bien. Nos aumenta la energía, incluso aunque parezca mentira, que muchos me podéis decir, pero ya estoy cansado, si hago actividad física, aún estaré más cansado. Pues no. Vemos que si hacemos actividad física, esta fatiga, este cansancio disminuye. Sobre todo mejora el control de peso, mejora la composición corporal y también vemos que este estrés, esta depresión, esta ansiedad puede bajar, puede llegar a disminuir. Mejora sobre todo esta calidad del sueño, dormimos mejor, descansamos mejor. Tenemos mejor sentido de control y una mejor capacidad para hacer frente a las cosas. Tenemos mayor satisfacción con la vida, mayor imagen corporal y sobre todo integración social. O sea, fijaros la de beneficios que tenemos y sobre todo mejorar la calidad de vida. ¿Y qué ejercicio físico es importante? ¿Cuáles tenemos que hacer? ¿No?
Pues lo que dicen los profesionales de la actividad física, fisioterapeutas, CAFIDES, lo que dicen es sobre todo hacer estos 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada, ¿vale? O que sería lo mismo, ¿eh? De estos 150 minutos a la semana, que igual decís, uy, a ver, ¿cómo lo distribuyo a lo largo de la semana? Pues serían estos 30 minutos, ¿vale? 30 minutos, 5 días a la semana, intentarlos administrar con esta actividad física moderada. O si decís, mira, yo quiero hacer esta actividad física, pero un poco más, me atrevo a hacerla un poco más vigorosa, pues serían unos 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana, ¿vale? Es decir que, bueno, podéis escoger la intensidad dependiendo de cada uno, pero sobre todo si sois de los que decís, mira, lo haré moderado porque estoy iniciándome y quiero empezar bien, pues estos 30 minutos a 5 días a la semana y pues salimos de trabajar e intentamos pues esto, o pasear o por ejemplo hacer clases de spinning, ¿no? Que igual con la música pues nos ayuda a desconectar, o yo que soy un amante de la bicicleta, pues ¿por qué no salir a la montaña y desconectar o salir al paseo que tenemos justo allí para ir en bicicleta, o hacer senderismo, o no hace falta irnos del trabajo y ir a los Pirineos, ¿vale? Sino que podemos hacer senderismo, podemos pasear también en casa o paseando el perro, por ejemplo. También es una forma de administrar estos 30 minutos. En vez de hacer la vuelta a la esquina paseando al pobre perro, pues ¿por qué no vamos un poco más lejos? Natación también va muy bien para desconectar y para intentar distraernos, o actividades más dirigidas, tipo, yo qué sé, aquagym, actividades de agua, por ejemplo, o actividades de baile, si sois más atrevidos, si queréis bailar y distraeros. Y después, no solo se acaba aquí, no solo os pedimos estos 30 minutos de actividad física 5 días a la semana, sino que además vemos cada vez más por la evidencia que se tendrían que promover también ejercicios de fuerza y de flexibilidad muscular y coordinación, y hacerlo al menos 2 días a la semana. Este puede ser hacer clases, por ejemplo, de body pump o hacer clases de tonificación, o, ¿por qué no hacerlo en casa con unas simples gomas y hacer ejercicios de fuerza y flexibilidad muscular? Y sobre todo evitar lo que es la televisión, el estar mucho tiempo con el ordenador. De hecho, cada vez más hay más gente que está intentando trabajar de pie, ¿vale? Sin estar sentado, porque así movilizamos. Incluso hay algunos atrevidos que se han puesto una bicicleta estática mientras trabajan. Esto os lo dejo solo para los atrevidos. Y evitar sobre todo pues, el sedentarismo, muchas horas en el sofá, viendo la tele, intentar desconectar de esta situación e intentar conectar más con el medio ambiente, conectar más y pasear más, o hacer alguna actividad física que os guste. Al final es coger la actividad que guste más a cada uno. A mí, por ejemplo, no me gusta bailar, pero bicicleta sí. Pues cada uno que se lo adapte. Y por último, y para acabar, explicaros un poco de dónde venimos, qué es la Asociación Española contra el Cáncer, que seguramente todos lo habréis, ya sabréis qué es la Asociación Española contra el Cáncer, pero igual qué función y qué hacemos dentro de la sociedad igual lo desconocéis un poco más. Y por eso os quería explicar un poco más qué función tiene la Asociación Española contra el Cáncer. Primero de todo, deciros que la Asociación Española contra el Cáncer está repartida por 52 juntas, ¿vale? O sea que estamos repartidos por toda España para estar al lado de más y más personas y llegar a todo el territorio. Y sobre todo lo que hacemos desde la Asociación Española contra el Cáncer es una parte fundamental, que es la de prevención contra el cáncer, de hacer charlas como esta, pero también de ir a los colegios y cambiar el ambiente y el entorno de los colegios.
y por eso de hacer estas campañas de promoción y prevención contra el cáncer. También tenemos un papel muy fundamental en el fomentar esta investigación contra el cáncer, y otro papel muy importante que tenemos la Asociación Española contra el Cáncer es la de apoyar y acompañar al paciente oncológico, familiar y cuidador a nivel emocional, a nivel social o a nivel, ¿por qué no?, en algunas sedes, en algunas juntas, a nivel físico-corporal. Solamente dejaros el teléfono de información por si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, o por ejemplo si sabéis de algún amigo o familiar que esté pasando por un proceso oncológico y que sepáis que hay alguna demanda, alguna necesidad, pues podéis llamar a este teléfono, el 900-100-036, que es el teléfono que llamamos de Infocáncer, que de hecho está abierto 24 horas, 7 días a la semana, y sobre todo pues nos ayuda a esto, a este acompañamiento al paciente oncológico a nivel emocional sobre todo, y cualquier duda, cualquier pregunta a poder solucionar. Y esto es todo. Muchísimas gracias a todos. También muchas gracias a NACEX para contar con nosotros, con la Asociación Española contra el Cáncer. Espero que os haya gustado muchísimo esta charla, que también os motive a hacer este cambio de estilo de vida, y muchísimas gracias por estar aquí.